El secreto del techo eléctrico. La energía oculta de 1902, que enterraron. Mira tu techo al mediodía y siente el calor vibrante que emana de las tejas de zinc. Si puedes ver el aire temblar sobre la chapa caliente, estás presenciando un derroche colosal de energía pura. En 2026, mientras el mundo se arrodilla ante facturas de electricidad impagables y las redes eléctricas oscilan bajo el peso de la escasez hídrica, tú, por negligencia o por haber sido enseñado a ser tan solo un consumidor pasivo, estás dejando que tu liberación energética se evapore en el aire, como humo. Te enseñaron que para tener luz necesitas contratos, medidores instalados en tu pared y una deuda eterna con corporaciones que facturan $400.000 millones al año. Crearon en ti la dependencia de paneles solares chinos costosos, inversores de $10.000 y garantías de fábrica que vencen antes de que se paguen solos. Pero en nuestra resistencia técnica, lo que ellos llaman calor incómodo en el techo, nosotros lo llamamos diferencial de potencial eléctrico. Te ocultaron que la electricidad no necesita ser fabricada por una central eléctrica. Puede ser cosechada del contraste térmico. Hoy, en este manual de soberanía energética, abriremos la caja fuerte que la industria cerró con candados de silencio en 1923. Aprenderemos a transformar tu techo de zinc o fibrocemento en una usina silenciosa y eterna, usando solo dos metales comunes y la física que eliminaron de los libros escolares. Si estás listo para dejar de pagar por existir y deseas que tu casa se convierta en un organismo activo mientras el mundo a su alrededor se apaga, inscríbete ahora. Sé parte de esta vanguardia de autosuficiencia. El manual de la electrocultura térmica está abierto y tu independencia contra el sistema comienza ahora. Para dominar la energía de tu techo, debes primero entender la física de la tensión de contacto. En 1821, un físico llamado Thomas Seebeck descubrió algo que los cárteles de energía hubieran preferido que quedara en el olvido. Unió dos metales distintos, cobre y bismuto, y notó que, al calentar solo una de las uniones con el calor de su propia mano, la aguja de una brújula se movía. No hubo quema de combustible, no hubo reacción química, solo el flujo de electrones migrando de un metal a otro debido a la diferencia de temperatura. En la física profunda, esto es lo que llamamos termoelectricidad pasiva. Imagina los electrones dentro del metal como una multitud en una sala. Cuando calientas un lado, esa multitud se agita, busca espacio, huye hacia el lado más frío. Ese movimiento, esa huida organizada de los electrones, es, por definición, la corriente eléctrica. Te ocultaron que en 1902, ingenieros ya usaban el efecto Seebeck para alimentar granjas enteras en Europa. Aprovechando el contraste entre el sol abrasador del techo y la sombra fresca del desván, el sistema fue enterrado no porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien, y lo que funciona gratis no puede medirse. Lo que no puede medirse no puede cobrarse. Y lo que no se cobra no sostiene a la industria. Este ciclo de energía térmica es perpetuo. Mientras el sol brille sobre tu zinc y el aire fresco circule por debajo de él, existirá una diferencia térmica, un motor invisible que empuja carga eléctrica hacia tus baterías. Esto no es una promesa comercial, es una ley de la termodinámica que ninguna multinacional puede patentar. Acércate a la mesa de trabajo y observa con el rigor de un boticario los materiales que componen nuestra ganzúa eléctrica. La autoridad técnica exige que selecciones tus metales no por el precio, sino por su diferencia de electronegatividad. El primer pilar de nuestra construcción es el cobre puro. Busca el cable calibre 14, el mismo que encuentras en cualquier ferretería del barrio. El cobre es nuestro conductor de élite, el metal que recibe los electrones con facilidad. Pero solo nos sirve de nada. Para que la corriente fluya, necesitamos un antagonista, un metal que retenga los electrones con una fuerza diferente. El segundo pilar es el hierro galvanizado.
el alambre de cerca, calibre 16. El zinc que recubre el hierro no está ahí solo para evitar la herrumbre. Crea la interfaz necesaria para el salto cuántico de los electrones. Evita a toda costa usar aleaciones de aluminio de baja calidad o metales pintados. El aislante plástico o la pintura son barreras que impiden la comunión mineral. La pureza del contacto metal con metal es lo que separa un generador funcional de un montón de chatarra. Observa con cuidado la procedencia de tu material. El maestro de la resistencia técnica usa metales vírgenes, sin oxidación pesada en los puntos de unión, pues la herrumbre es la resistencia, y la resistencia es el ladrón que te roba el milivoltaje antes de que llegue a la batería. Guarda tus rollos de alambre como si fueran lingotes de oro, pues en verdad, en un mundo sin red eléctrica, son más valiosos que el oro mismo. Prepara tu sistema con la disciplina de un armero real, forjando una coraza. La eficacia de tu usina no está en el grosor del cable, sino en la estratificación de la diferencia de temperatura. Sigue los pasos con rigor monástico. Paso 1. La creación del par térmico. Corta 1 metro de cobre y 1 metro de hierro. Pela los extremos y tuércelos juntos con la fuerza de unos alicates de presión. Esta unión, el nudo entre los dos metales, es donde ocurre la magia. Es tu unión caliente. Paso 2. El posicionamiento estratégico. Fija esa unión directamente en la cumbrera de tu techo, donde el sol golpea con más violencia. Usa una abrazadera metálica para garantizar que el contacto sea íntimo. El metal del techo debe transferir su calor a nuestro nudo. Convierte tu techo en el ánodo de tu sistema. Paso 3. El enfriamiento de base. Ahora lleva a los otros extremos. Los extremos separados, al lugar más frío que encuentres. Puede ser dentro de un tubo de PVC enterrado en suelo húmedo, o bajo la sombra constante de un alero ventilado. Esta es tu unión fría. Recuerda, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el techo y la sombra, mayor será el empuje eléctrico. Paso 4. La conexión en serie. Un solo par de hilos genera apenas una fracción de voltio. Pero el maestro no se desespera. Él multiplica. Repite este proceso 10, 20, 30 veces. Conecta el cobre de un par con el hierro del siguiente, creando una termopila. Al final, tendrás un cable positivo y uno negativo saliendo de tu techo, entregando una corriente continua que nunca se apaga, que nunca cobra factura y que nunca falla. Error crítico. El aficionado permite que las uniones frías se calienten. Si la sombra se calienta, la electricidad deja de fluir. Mantén la polaridad térmica con el mismo celo con que un médico mantiene el pulso de un paciente. Al finalizar tu blindaje energético, observa lo que acabas de realizar. No construiste solo un circuito eléctrico, realizaste un acto de soberanía climática. En un mundo donde el acceso a la luz es usado como collar de obediencia, creaste tu propio refugio. El resultado será silencioso. Mientras tus vecinos vigilan el reloj para ahorrar en las horas pico, tus luces LED estarán encendidas, alimentadas por el calor que el sol entregó gratis a tu techo. Sentirás la fuerza de una energía forjada en el contraste, una energía que no depende de satélites, de gobiernos, ni de cables submarinos. Notarás un fenómeno fascinante, la tranquilidad que viene al saber que tu sistema es eterno. No hay partes móviles que se rompan, no hay células de silicio que se degraden con los años. Es el metal y la física, en una danza de 1800 que sobrevivió al olvido. Esta es la conclusión de otro capítulo de nuestra resistencia. Dominamos el agua capilar, sellamos el suelo infinito, y ahora cosechamos la electricidad del contraste. Ahora posees un sistema que trabaja mientras descansas y que se fortalece cuanto más castiga el sol al mundo afuera. Pero el camino hacia la autosuficiencia absoluta en 2026 exige un último eslabón de soberanía. De nada sirve tener energía y suelo si no sabes cómo almacenar el alimento que produces sin depender de refrigeradores industriales que consumen todo lo que generas. La conservación es la batería de la vida.
Por eso, prepárense. En nuestro próximo encuentro de resistencia técnica, entraremos en el dominio prohibido de la criodeshidratación ancestral y las cuevas de enfriamiento geotérmico. Mantén tu techo activo, como la piel de la propia tierra. Mantén tu cobre en contacto con el hierro y mantén tu espíritu enfocado en la independencia total de cualquier sistema centralizado. La resistencia técnica es silenciosa, no grita, pero es el único motor que mueve el engranaje de la verdadera libertad. Hasta el próximo capítulo de nuestra liberación, manténganse firmes, manténganse bajo la sombra de la técnica y manténganse soberanos.